Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Bueno, bienvenidos a Lectura Crítica Filosofía, el día de hoy con el taller número 5. Y es bien interesante e importante este taller porque nos va a traer una discusión. Recuerden que una de las actitudes filosóficas de todo ser humano debería ser el discutir, ¿cierto? El diálogo es el que permite la interacción de ideas, la negociación y por tanto la perspectiva de la crítica, porque allí es donde recordábamos los niveles de lectura, se procede a una reflexión, a una propuesta propia y se interfiere en la negociación. Y eso es lo que hace un mundo realmente crítico, ¿no? Cuando no solamente me paro en mi posición, en mi postura, sino que escucho a la otra. Y eso tiene que ver con el tema que hoy vamos a trabajar, que es la discusión epistemológica. ¿Cómo no podemos ser totalitarios o dogmáticos en una idea, en un saber? No podemos ser herméticos, cerrarlo y ingresarle la llave a esa idea y no decir que puede transformarse o cambiarse. Y por lo contrario, tenemos que de alguna manera ser flexibles, negociar, discutir y proponer unas nuevas ideas a partir de unas previas. Entonces sean bienvenidos a este taller. Bueno, este taller es bien interesante porque resulta que aquí va a aparecer dos categorías fundamentales para el pensamiento humano y todo se basa en los problemas, ¿no? La filosofía tiene que basarse en un problema y aquí el problema es cómo conocer. Ese problema de cómo conocer lo abordaron muchísimos filósofos a lo largo de la historia, no solamente en Occidente, sino también en los diferentes países del sur. Y aquí vamos a trabajar dos categorías que de alguna manera son fundamentales para el conocimiento, el sujeto y el objeto. ¿Qué relación guarda el sujeto y el objeto? ¿Qué significa el sujeto? ¿Qué significa el objeto? ¿Qué predomina sobre qué? ¿Cómo es posible conocer? ¿Por medio del objeto o por medio del sujeto? ¿O es una correspondencia? Todas esas preguntas de alguna manera son fundamentales para la discusión del siglo XVI, donde abordamos entonces aquí este tipo de pensadores, porque el trabajo que realizan es en la modernidad. Estamos hablando de la filosofía de la modernidad que arranca pues en ese año 1492, porque no solamente es un tipo de pensamiento inaugurado por Descartes como el padre de la modernidad se le conocería en la historia, sino que además por la construcción histórica que hizo que unos continentes se redujeran a otros por la trata de esclavos, por la invasión de tierras, por la conquista, por la mercancía, el mercadeo de este tipo de recursos naturales encontrados allí, incluyendo pues los materiales preciosos como el oro y todo lo que detrás del oro viene consigo, que es la sangre y es el proceso o es el proyecto de la modernidad, ¿no? Más adelante pues hablaremos en la conclusión de cómo de alguna manera nosotros también tenemos que empezar a reconstruirnos en la modernidad como latinoamericanos. Bien, pues resulta que estas dos construcciones estuvo desde la filosofía clásica. Y cuando hablamos de la filosofía clásica nos remitimos, por ejemplo, a Aristóteles o a Platón, conocido como Platón. Diría, mire, la posibilidad para conocer se encuentra en las ideas, ¿cierto? Por tanto, yo genero un proyecto idealista del mundo. Para ese proyecto idealista del mundo soy yo, porque la idea va a trascender, la idea va a salir y está en esa realidad y en ese mundo que en este tipo de sociedades no la podemos encontrar, solamente la puede encontrar aquel que tiene ideas. Y ese que tiene ideas va a verla clara y distinta. Resulta que de ese tipo de reflexiones, un filósofo llamado René Descartes, un francés, empieza a generar una discusión y tiende a buscar cómo desde Platón empieza a construirse esto de la idea y dice, claro, el sujeto es el que construye la idea, por tanto el sujeto es el que predomina. Y a eso le vamos a decir que entonces construye la razón. ¿Sí? El sujeto es el constructor de la razón. Pero no estará de acuerdo con Platón cuando habla que la idea trasciende. No, la idea es inmanente, permanece. Y si permanece, entonces debemos de ir a buscar cómo es posible que se construya esa idea y le demos una explicación racional a la idea. No una explicación idealista de algo que no lo sabemos, que es esperanzado, que quién sabe si exista, sino más realista, pero desde el punto de vista racional. Y entonces aquí empieza el proyecto de Descartes. Cómo de alguna manera ese tipo de filosofía de lo real y racional empieza a fundamentar un tipo de cultura que va a ser llevada a África, Asia y América. Entonces esa relación filosófica, démonos cuenta que tiene mucho que ver con la historia. Bueno,
Entonces, esta discusión entre sujeto y objeto empieza pues por estos dos sujetos que les mencionaba, que es Platón pues posiblemente Descartes, pero Descartes se va a encontrar un contradictor, aunque Descartes inaugura todo diciendo, mire, la única posibilidad que nosotros tenemos de conocer es usando la razón. ¿Y saben cómo lo descubrí? Poniendo a prueba todo. ¿Qué puse a prueba? Puse a prueba los sentidos. Los sentidos para Descartes puede ser un engaño, porque todo puede tener su punto de quiebre. Entonces, se supone que este es un lápiz recto, pero si yo le impregno un movimiento, posiblemente va a pasar algo que en el lápiz se va a ver curvo. Entonces, Descartes dijo, no puedo confiar en los sentidos por lo mismo, debe de haber algo más. Para Descartes existía un gran dios, el dios de la matemática. Y la matemática es la que le va a orientar como todo el proceso racional. ¿Qué es la matemática o qué es el número? El número es un concepto abstracto, formal. ¿Qué significa eso? Que no se puede tocar, no se puede coger, pero se puede representar. Yo puedo saber que el 1, pues, esto es 1, ¿sí? Pero materialmente, físicamente, lo puedo representar en que en un marcador, en un lápiz, en un borrador, en un libro, en una hoja, lo puedo representar, pero no es material. No es posible que sea material. Entonces esa es la proyección de la idea. Descartes diría que las ideas son innatas. Y ya vamos a ver más desde el contenido histórico por qué. Y va después a aparecer un inglés llamado John Locke, donde hablaría que Descartes se equivoca porque las ideas no son innatas. Nosotros no nacemos con la idea. Platón diría, sí, nosotros nacemos con las ideas, lo que hay que hacer es recordarlas. Por eso es que Descartes es neoplatónico. De alguna manera trabaja todo ese proyecto de Platón, ¿cierto? Pero solo en la realidad de la caverna, no en otra más allá y exteriorizada. Entonces John Locke, el inglés, va a decir, no, mire, la razón humana está basada en la experiencia. Y eso le llamó el empirismo. Y el empirismo es el que va a determinar cómo hacemos uso de nuestra razón práctica para construir con ello las diferentes ideas materiales que los seres humanos tenemos que desenvolver o desarrollar para la construcción del conocimiento. Es decir, el conocimiento se vuelve un conocimiento determinado gracias a los sentidos. Independiente de que el señor Descartes piense que es que los sentidos nos engañan, diría John Locke, los sentidos no nos engañan. Si usted no tiene la oportunidad de experimentar con la velocidad, con el movimiento, la física, usa la física para eso, un objeto y pues de alguna manera trata de darle una conciencia y una razón, eso solamente pasa si el objeto existe, pero si el objeto no existe, usted no tendría la razón. Por tanto, lo primero que hay que hacer es conocer. Pues, ¿qué piensan ustedes? Veamos. Bien, previo a dar paso al proyecto de la modernidad, a el encuentro de estas dos epistemologías, como lo mencionaba previamente, sobre el racionalismo y el empirismo, yo creo que es importante que nosotros destaquemos aquí que la historia la siguen contando los vencedores. Y cuando digo que la historia la cuentan vencedores es porque las epistemologías propias, las que quizás no son parte de Europa, las que no son proyecto del Occidente, de alguna manera han sido parte de esa configuración de mundo, de sujeto, de objeto que nos ha impuesto pues todos los proyectos del colonialismo, ¿no? Eso de alguna manera también lo observamos, lo vemos, cuando nosotros entendemos que la modernidad ha traído consigo diferentes tipos de argumentos en este tipo desde el conocimiento humano, pero no podemos descartar entonces por ello que existe algo llamado 1492, donde fue el año prácticamente que se empieza a desplegar la modernidad por los sitios o zonas que aún siendo constituidas empiezan a denigrarse por la razón humana que inclusive con Descartes y ese proyecto cartesiano empieza también a darse a través de lo que llamaríamos nosotros aquí patria o ley o iglesia y razón, ¿no? Bueno, eso es, digamos, parte de esa construcción. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y que no de alguna manera hablemos únicamente de una historia de la filosofía sin la necesidad de la visión crítica, porque la lectura crítica requiere precisamente tener esa reflexión previa en los contenidos históricos, ¿no? Entonces, ¿quién escribe la historia? ¿Con qué sangre se escribe la historia? ¿Bajo qué presupuestos? Bien, entonces ya continuando al proyecto de la modernidad, nos damos cuenta que entonces existe efectivamente esa rivalidad de dos tipos de conocimiento.
Esta caricatura me pareció interesante, este emoji, porque refleja aquí un poco las tierras americanas, ¿no? Aquí está la historia del Perú, por ejemplo, en esas batallas, inclusive la guerra cerca del Amazonas, donde en los momentos de la década de los 20 se empezó a desarrollar una forma de disputa entre dos naciones y cómo aquí aparecen dos personajes de Occidente. ¿Por qué? Porque resulta que toda la construcción de las independencias, la construcción de las ciudades modernas, se supone que son traídas por las ideas de los colonos. Entonces también esta imagen me gustó bastante por eso. La lucha por la obtención del conocimiento. ¿Quién tiene realmente, no podría decir la razón, sino quién tiene la veracidad en el conocimiento humano? ¿Será René Descartes, el francés, o John Locke, el inglés? Entonces, veamos algunos de estos ejemplos. Recordar un aspecto importante previo a las dos consideraciones es que cuando hablamos del conocimiento, pues entonces relacionamos precisamente esto de la verdad, ¿no? La verdad tiene que ser el centro. Entonces, si lo pudiésemos configurar en una imagen, yo diría que el triángulo es perfecto porque nos permite ver una cima y una cima que está en unas bases, ¿cierto? La cima se construye gracias a que sus bases van a fortalecer el trabajo, pues, de la manera en la cual los sujetos, porque esto está, bueno, no los sujetos, sino llamémoslo el cognoscible, ¿sí? Aquello que se puede conocer. ¿Y quién será el cognoscente? ¿El objeto o el sujeto? Siguiendo pues la discusión de Descartes y del empírico pues John Locke. Ya les voy a entonces a dar básicamente una definición concreta de cada una de las dos posiciones epistemológicas, racionalismo y empirismo, pero antes pues yo quería como proponerles esta discusión sobre la verdad y en el conocimiento humano. Resulta que en el proyecto del conocimiento el sujeto siempre ha querido buscar la verdad, ¿sí? Pero esa verdad de alguna manera se le es negada porque hay unos vicios del entendimiento humano y los vicios del entendimiento humano son basados precisamente en esas experiencias que el sujeto ha construido a través de su proyecto de búsqueda de la verdad. Sin embargo, eso le ha permitido al ser humano entonces recrearse y decir que no necesariamente aparece entonces aquí una idea de experiencia, ¿cierto? Que permita el entendimiento, sino que por el contrario es una idea que permite la construcción a través de, en este ejemplo, las ideas. Entonces las ideas van a ser fundamentales porque son las ideas las que van a permitir como que ese proyecto de verdad se dé. Y entonces aquí aparece una construcción inmediata antes de ir a la verdad. Y es que no se puede hablar de una verdad, de una búsqueda de la verdad, únicamente cuando el sujeto va hacia ella, sino que necesita una intermediación. Esa intermediación se puede presentar en términos, digamos, un poco desde la historia de la filosofía con la relación que existe entre un sujeto. Entonces aquí vamos a ver que hay dos posiciones. El sujeto, ¿cierto? El sujeto que tiene relación al objeto. Pero esta primera relación es una relación idealista y subjetiva. ¿Por qué? Porque es el sujeto quien va a determinar, quien va a decir qué es el sujeto. El sujeto va a decir qué es lo que tiene esa medida, pues entonces lo va a configurar en una realidad. Y sobre lo que determine de esa visión de ese objeto, como si fuera una vista, ¿cierto? De ese objeto, entonces va a salir allí realmente los contenidos de la verdad. Esos contenidos de la verdad van a ser el reflejo de lo que el sujeto, la subjetividad, para llamarlo de alguna manera, dándole esa prioridad al entendimiento humano. La subjetividad va a determinar al objeto y por tanto el constructo que saque de ese objeto va a llevar por nombre la verdad. Entonces es una relación donde el sujeto determina el objeto y busca la verdad. Esa es la posición racionalista. Esa es la posición de Descartes. Descartes dice que esas ideas son innatas y por tanto el sujeto es el que predomina para que el objeto se determine por el sujeto y tenga una relación hacia la verdad. Pero entonces aparece otro sujeto, John Locke en inglés, ¿cierto? En el siglo XVI y XVII, presentando como alternativa a lo que plantea pues Descartes
una estrategia diferente y que ya no va a ser el sujeto el que determine al objeto, sino que por el contrario va a ser el objeto, permítame un segundo aquí que el tablerito ya, va a ser el objeto el que determine al sujeto. ¿Por qué? ¿Con qué criterio considera que esta relación se da así y no así? ¿Cierto? Aquí es donde está, digamos, el problema, el problemita para llegar a la verdad y el conocimiento. Porque resulta que el objeto es el que posee las condiciones necesarias, sensibles, donde el sujeto puede depositar su información. Sin el objeto no habría la posibilidad, sin el objeto no habría la posibilidad de determinar ningún sujeto. Por tanto, el sujeto depende del objeto, pero es el objeto el que me va a ayudar a mí a determinar las ideas. O sea, la experiencia va a generar, en este caso, para John Locke, la experiencia va a determinar la relación del conocimiento. Esto se basa en un acto de la experiencia o lo que podríamos llamar el sistema empírico. Solo es posible conocer a través de este ojo para buscar la verdad. Y entonces por eso es que empieza a haber un problema del conocimiento, porque o conocemos por las ideas, como dice Descartes, o conocemos por la experiencia, como dice Locke. Pero no puede ser una y la otra al tiempo. Ya va a ser más adelante en el proyecto de la modernidad, en este caso, digamos, con lo que va a proponer Immanuel Kant en la fusión de estas dos experiencias. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta. Ya continuando entonces con esta explicación, nos vamos entonces a reflejar cómo estas dos formas, digamos, sistemas van a permitir que el desarrollo del conocimiento pueda generarse. Cada uno de estos dos escribió dos obras monumentales. Pues recordemos que René Descartes es más un sujeto religioso, ¿cierto? Al ser religioso, pues confía mucho en la construcción espiritual, metafísica de su concepción de verdad. Y en este caso, recordemos esa gran frase que él propone, que es pienso, luego existo, ¿no? Y que, digamos, difiriendo un poco de John Locke diría, no, es la ley la que va a determinar al ser humano y en la organización de la ley pragmática, porque es el ser humano el que precisa su organización en el mundo, ¿sí? Entonces va a ser más objeto de lo sensible y no tanto de lo espiritual o metafísico, como diría Descartes. Cada uno de ellos escribe dos obras. Una obra fundamental para Descartes sería el discurso del método. El discurso del método va a ser como esa herramienta fundamental que le va a permitir explicar, ¿sí?, a la modernidad cuál es el uso de la razón como proceso del entendimiento. Y entonces en contraposición aparece John Locke diciendo, no es un discurso del método, es el proyecto de un ensayo para el entendimiento humano. Y ahí es donde plasma, digamos, la razón empirista John Locke. Entonces, uno escribe discurso del método René Descartes y John Locke escribiría ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Cómo podemos entender? Que se acerca bastante a las discusiones que hemos dialogado. Bueno, en el racionalismo, básicamente, existe algo llamado la duda metódica. En la duda metódica es un proyecto donde tiene como fin buscar el proceso de la intuición, pero una intuición intelectual. Llamémosle intuición a todo aquel conocimiento que no requiere la experiencia ni la razón para que se ofrezca al mundo. Entonces, dice Descartes, ese tipo de conocimiento es el que va a generarse, el que está previo a la razón y a la experiencia, es el que hay que canalizar, hay que darle un paso a paso, el paso 1, 2, 3, 4, 5, para llegar al entendimiento humano, y por eso hay que volverlo intelectual, es decir, como un proceso racional. Entonces, coger el conocimiento y darle un proceso racional. A eso le llamaría él, entonces, la intuición intelectual. ¿Listo? Este proceso, pues, ¿cómo se desarrolla? De Descartes, pues, al ser uno de los filósofos, digámoslo, muy guiado por la enseñanza de Platón, es un neoplatónico por la construcción de las ideas, pero que considera, difiere un poquito de Platón porque él dice que no necesitamos un mundo de lo ideal y esperanzado, sino que el mundo es inmanente, es decir, el mundo no tiene un mundo por fuera, el mundo está dentro del mismo mundo que planteamos como en la caverna de Platón en el libro séptimo de la República. Lo que pasa es que hay que darle una construcción racional.
¿sí? Entonces ahí se une un poco más como con el realismo de Aristóteles. Y aquí entonces va a decir, voy a hacer un proceso para buscar el conocimiento. Entonces un día se sienta a pensar, porque es que el filósofo tiene la condición de meditar, pensar, reflexionar, pero transformar, ¿no? Y diría, bueno, voy a dudar de todo lo que existe en el universo. Voy a dudar de todo, inclusive de que estoy pensando, voy a buscar la manera en la cual yo creo que es lo más sensato para que mi cerebro esté con una capacidad neutra y pueda yo empezar a escalonar el conocimiento poco a poco. ¿De qué puedo dudar? Y puedo dudar. Y entonces él empezó a dudar de la razón, empezó a dudar de la experiencia, empezó a dudar del sueño, empezó a dudar de las matemáticas, que era su Dios. El Dios de Descartes no era el viejito de barba y bastón, sino eran los números. Por ejemplo, ahí tiene otra herencia de Pitágoras, por ejemplo, ¿cierto? Empezó a dudar de sus creencias, sí, pero él está muy arraigado a la fe judio-cristiana, entonces eso va a generar de alguna manera que su pensamiento, su sistema, pues esté influido por esa metafísica. Entonces, buscó un punto en el cual ya no podía dudar de algo que no fuera posible dudar, y encontró algo fundamental, y es que él no puede dudar de la acción que estaba haciendo, o sea, de dudar. Él no podía dudar, de que está dudando. Y si él no puede dudar de que está dudando, le da una confianza para volver entonces a tomar confianza y a existir. Por eso él dice, pienso, luego existo, porque la acción de pensar es dudar, la acción de pensar es preguntarse. Y si usted se está preguntando o si está dudando su realidad, pues entonces está existiendo. Lo que pasa es que en el siglo XXI habría que decir, pienso, luego existo, pero si existo es porque actúo. Yo le agregaría la acción. Porque pienso, existo, sí, pero solo existo si pongo en acción el pensamiento. De lo contrario, pues puede ser un pensamiento que no se materialice y quede volátil o vagabundo por el mundo, o sea, un planeta. Recuerden, planeta significa vagabundo, ¿no? Entonces aquí Descartes dice, bueno, entonces aquí aparecen las diferentes formas en las cuales él empieza a desarrollar el método de la duda. Entonces, aparece aquí, pues primero empieza a ser como, empieza a dudar del sueño o de la experiencia, es decir, voy a dudar de todo lo que conozco, ¿cierto? Después dice, listo, voy a dudar del conocimiento racional, ¿por qué? Porque puede haber un genio maligno que me diga a mí que efectivamente lo que yo conozco, que uno más uno, que son dos, eso puede ser instaurado por un demonio. Vuelvo y lo digo, es muy religioso, entonces pensar, si el demonio está, me puede hacer pensar cosas que no quiero. Entonces, no. Entonces, esta es la primera, esta es la segunda parte. Entonces dice, no, voy a dudar de eso también. Pero no puedo dudar de que estoy pensando porque estoy dudando. Y si estoy dudando, pues cabe la certeza de que estoy teniendo un criterio de verdad. El criterio de verdad aquí lo impone el sujeto, recuerden, ¿sí? Y entonces ahí ya tengo las ideas claras y distintas. ¿Por qué? Porque no va a ser un genio maligno, no va a ser, perdón, este no va acá, no, o sea, eso ahora sí. No va a ser un genio maligno el que me va a permitir a mí el conocimiento, ni tampoco va a ser, digamos, el sueño o en este caso la experiencia la que me va a generar a mí el conocimiento de algo, porque es que los sentidos nos engañan, ¿no? Entonces aquí dice, las ideas son claras y distintas, solo se han pasado por el pensamiento y tienen su proceso en la duda metódica. Y gracias a que Dios existe, esto quiero dejarlo bien en claro, gracias a que Dios existe, no me va a permitir a mí que un genio maligno me diga lo contrario a la razón. Por tanto, las ideas sí son innatas porque las conozco antes de la experiencia, o sea, nazco con las ideas. Es un poco platónico eso, hay que recordar las ideas que ya las tenemos. Y esas ideas son ideas que de alguna manera van a ser el sustento de un conocimiento absoluto y lo que él llamaría pues la claridad de la verdad a través de la intuición y la intuición intelectual. La intuición intelectual, que fue lo que les dije hace un momento. Entonces, dale uso a la razón, a las ideas innatas para generar un proceso racional. Entonces, es la razón la que va a predominar. Y por tanto, va a quedar la pregunta aquí, bueno, y las ideas emergentes, las que nacen sin la necesidad por accidente, ¿dónde queda esto? Hace parte de los procesos del uso de la razón que median las ideas innatas. Eso en términos, digamos, en este caso, de Descartes. Ahora pasando un poco a lo que pensaría John Locke.
John Locke, recordemos que entonces aquí predominas el objeto y aquí predominas el sujeto, ¿no? John Locke diría, no señor, no hay ninguna idea innata, es imposible conocer la universalidad. ¿Por qué? Porque cada experiencia es diferente en diferentes partes del mundo. Es importante esto, inclusive porque cuando llegó el colono a Latinoamérica, o a las tierras americanizadas, eh, aquí el colono fue el que objetivizó al sujeto indígena, al sujeto habitante, al sujeto originario, ¿cierto? Y entonces, si se hubiera dado cuenta de que la construcción inclusive de Occidente dice que la experiencia me da conocimiento, debió haber aprendido la cultura del amerindio, debió haber aprendido para respetar la madre tierra y no tener los problemas que actualmente tenemos gracias a la guerra, a la violencia, a la codicia. Entonces, esto es una reflexión importante por este sujeto. Yo luego hablaría de las leyes como una forma de regulación humana. Pero bueno, esto es otra herencia de otro inglés llamado Thomas Hobbes, donde decía que el Estado debería gobernar a modo de pulpo porque los seres humanos no son capaces de gobernarse a sí mismos, entonces necesitan un poder que sea monstruoso. Bueno, entonces aquí, volviendo al proyecto de John Locke, diría, mire, las ideas no son innatas, las ideas es producto de un conocimiento experimental que tiene tres etapas, etapa 1, etapa 2 y etapa 3. En la etapa 1 es donde está la sensación, la reflexión, como lo vemos aquí, cualidades primarias, cualidades secundarias, es decir, yo me doy cuenta cómo a través de que toco, huelo, quizás percibo u observo un objeto, ¿cierto? Me doy cuenta que está allí, que tiene unas cualidades. Y también tiene una construcción, digámoslo, un poco más en que puede ser rojo, amarillo, negro, azul, que tiene una utilidad, ¿sí? Sin el objeto no podría yo tener información, ¿sí? Por eso el objeto prima, porque un sujeto solo, una subjetividad sola por sí misma es imposible que exista, diría John Locke. Por eso el objeto tiene esa condición de conocimiento. Y diría las ideas son complejas porque tienen sustancias, modos, relaciones, en un yo que piensa, en un yo que es realidad y en un yo que es Dios, pero con la demostración de estas ideas que se trabajan a través de la complejidad. Cuando él habla de las ideas complejas es porque relaciona no solamente la experiencia, sino que le da el uso racional a la experiencia. Él dice, claro que necesitamos la razón, pero para justificar la experiencia, no lo contrario, no la razón, no la razón como la que prima, ¿cierto? Sino que es la experiencia la que va a desarrollar el entendimiento humano y esto da como resultado pues el entendimiento. Esas ideas entonces las va a trabajar como un nominalismo, como una ley, como algo que hace parte de una unidad, ¿sí? Por eso va a tener problemas con la generalidad, porque es que resulta que el proyecto universal que plantearía la modernidad es que todo puede ser en cualquier parte del mundo similar. Y yo no puedo saber si el perro que conozco en Australia es la misma condición de perro que conozco en Colombia, porque resulta que tiene cualidades y tienen ideas simples o complejas diferentes. Entonces, cada cosa debe tener su característica y su propio entendimiento. Este es un ejemplo importante para la epistemología, para la búsqueda del conocimiento, porque es que nos permite por lo menos acercarnos a lo que es conocer, no solamente subjetivizando el mundo, sino ni tampoco objetivizándolo, ¿no? Tampoco es que hablar que entonces por eso ya el objetivo del conocimiento es una construcción empirista, sino que nos da posibilidades de conocimiento a través de las experiencias que se generen en cada lugar en particular. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esa es la contradicción un poco que aparece aquí con Descartes y por eso es más como aquí la palabra Estado y religión va a tener, digamos, bastante importancia porque entonces a partir de lo que plantea Descartes, dice John Locke, no, lo que hace que la experiencia sea palpable, que sea pragmática, que hayan ideas construidas a través de las experiencias que nos permitan nosotros convivir, por eso habla de las teorías políticas, que esto ya es un contenido más político de él, pero en términos de lo, de lo epistemológico es básicamente lo primero. Él dice, nosotros somos una tabula rasa, una hoja en blanco a la que se le deposita saberes. ¿Sí? ¿Por qué? Por medio de la experiencia. En la razón no se permite que exista ningún tipo de hoja en blanco. Ya estamos nosotros con el libro impreso, diría Descartes. Pero entonces yo les dice, alguien tiene que haber escrito esto y por eso la experiencia primaria. Eso era lo que les quería comentar un poco sobre la construcción de estos dos personajes. De pronto,
para ir concluyendo esta parte, este es uno de los mapas conceptuales que pues a modo de reflexión creé, pero no voy a, digámoslo, a dar la observación en términos generales. Cuando tengamos la sesión vamos a hablar más a fondo de este tipo de construcción, porque es que también tuvo aliados tanto Descartes como John Locke, así como cuando aparecen los grandes filósofos que tienen escuderos, así también estos dos lo mantienen. De pronto presentarles esta imagen que para, a mi modo de ver, sería ese proyecto de cómo el racionalismo o el empirismo como ideas modernas llegadas a otros territorios van a producir un tipo de subjetividad u objetividad. ¿A dónde estamos nosotros parados? ¿A dónde estamos nosotros pensando? Esa es la discusión que toca seguir dando. Importante recordarles que el taller al que estamos desarrollando, recordarles que es el número 5, donde se plasma básicamente las dos posiciones, tanto racionalista como empirista, a modo de fragmentos de cada una de las posiciones de Descartes como de John Locke, ¿no? Entonces aquí pueden ver el discurso del método, ¿cierto? Y pueden también observar inclusive el ensayo del entendimiento humano, porque este tipo de construcciones tiene que tener ideas que en la modernidad se desarrollaron a través de esa propuesta subjetivista y objetivista del mundo en términos del conocimiento. Bueno, aquí están las preguntas y pues son 6 preguntitas, 7, 8, 9 preguntas, 11 preguntas en total. ¿Para qué? Para la discusión que se ofrezca. Recordarles que ese taller lo encuentran en la página 123 y que en el encuentro que tengamos virtual vamos a tratar de resolver algunas dudas que hayan tenido sobre el taller y sobre algunas preguntas. Bien. Entonces, para concluir, diríamos que con base a la explicación anterior, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es el objeto para este caso? Hablando de las territorialidades, ¿quién será el sujeto que coloniza? ¿Quién será el sujeto colonizado? ¿Cuál es el objeto que va a colonizar? ¿Cuál será el objeto del colonizado? Y todas estas preguntas nacen precisamente porque la cultura de la modernidad, de esa época de la razón, de la cual parte Descartes, que posteriormente pues Emmanuel Kant va a tratar de configurar en un nuevo episodio filosófico para considerarse el padre de la razón, nos trae a nosotros una discusión histórica sobre la cultura, sobre los procesos de alguna manera interculturales que se han gestado a través de la razón humana, porque todo ha sido proyecto de la razón. Entonces la guerra ha sido proyecto de la razón, la violencia ha sido proyecto de la razón, la paz ha sido proyecto de la razón, ¿cierto? Los modelos económicos, toda condición humana ha sido un proyecto de la razón. Entonces por eso es importantísimo identificar cuáles son los sujetos, cuáles son los objetos y de alguna manera mirar cómo todo esto relaciona la capacidad de pensar y de buscar el conocimiento y la verdad en el ocultamiento que nos han hecho a nosotros a través de esos encubrimientos, ¿no? Entonces una persona como Leopoldo Sea trabajaría este tema inclusive desde los nuevos proyectos de la razón humana, pensando y diciendo lo siguiente. Diría Leopoldo Sea en un texto llamado América como conciencia, diría algo como lo siguiente: se destruyen y arrasan todos los templos e ídolos aztecas, incas o de cualquier tipo de cultura latina o latinoamericana. Todo ese mundo en el cual pueda esconderse el demonio. De pronto por aquí yo había, esto no es un alma ahí, quién sabe, desfigurada, sino era la representación quizás de Asia, África y América unidos y con cuernos. Esto es una posibilidad. Así nos ven desde otra cultura, porque para ellos somos el objeto. ¿Qué lo ha inspirado? Sobre el mundo arrasado se superponen templos e imágenes cristianos. Sobre cada teocal azteca se levanta una iglesia cristiana. Y sobre pueblos enteros como el de Cusco, en Perú, se levantan otros pueblos, apoyándose en las piedras incaicas, los palacios de los nuevos señores de Occidente. Dos mundos parecen palacios, parecen sitios de unión, pero solo quedan superpuestos. Esa es la reflexión que les quería dejar a partir de eso que llamamos América como conciencia, porque aquí nos toca pensar si este proyecto de la modernidad efectivamente nos determina a nosotros como objeto
o si nosotros empezamos a hacer conciencia y ser sujeto. Feliz tarde, espero estén muy bien y que hayan podido aprovechar el taller. Hasta luego.